El día de hoy, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, sube un video en donde hace una fuerte declaración, una corrección importante, diría yo, a la Auditoría Superior de la Federación. El secretario de Hacienda prácticamente les dijo que no saben hacer su trabajo, ¿no? En palabras más, palabras menos, en un video de 6 minutos explica con detalle cuáles fueron los errores de contabilidad básica que encontró el secretario de Hacienda de la República Mexicana, alguien a quien lamentablemente, digo, lo voy a decir lamentablemente por ellos, pero corríjame si me equivoco, hasta este momento no han encontrado un solo error en la Secretaría de Hacienda. ¿O sí? Creo que hasta este momento no se le ha señalado a Arturo Herrera ni de corrupto, ni de que ha ocultado, ni de que ha sido omiso. Solamente se le ha señalado de que termina explicando muy bien lo que el presidente con sus palabras intenta decir y que muchos han desprestigiado o que han golpeado. Arturo Herrera, mis amigos, se avienta este tiro interesante con la Auditoría Superior de la Federación. Se los comparto. Creo que ampliamente vale la pena que nosotros lo veamos, que nosotros lo escuchemos y sobre todo que le pongamos atención. A ver si con esto les queda claro. Buenas tardes. Como es conocido, hace unos días la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de una auditoría de desempeño sobre los costos de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. El monto dado a conocer, de alrededor de 331.996 millones de pesos, sorprendió a propios y extraños por la cantidad tan elevada y por diferir tanto de los números que se habían esgrimido con anterioridad. Los diversos medios de comunicación y nosotros mismos construimos con base a la información un cuadro como el que pueden ver aquí, donde los 331.000 millones de pesos están básicamente desglosados en dos categorías. Algunos gastos asociados a las inversiones que no se van a poder recuperar, pero de manera muy relevante aparecen costos asociados a las operaciones financieras. Esto está claramente mucho más en el ámbito de la responsabilidad de Hacienda. En primer lugar, aparecen costos por la liquidación de la Fibra E, un instrumento de cuasi capital que había sido emitido en marzo del año 2018, y después los costos de cancelación de alrededor de 50.000 millones de pesos de un bono, más se suman los costos de los bonos en circulación por alrededor de 168.000 millones de pesos. El total de estos costos son alrededor de 253.000 millones de pesos, que representan más o menos el 75% de todo el costo asociado a la cancelación que es reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Ninguno de estos costos existe, y déjenme explicarlo primero. ¿Por qué? En primer lugar, como mencioné, estos bonos ya habían sido emitidos, de tal forma que ya eran deuda del Estado mexicano. Los bonos fueron emitidos en 4 series, 2 de esas series fueron emitidas en septiembre del 2016, las otras 2 series en septiembre del 2017, y finalmente la Fibra fue emitida alrededor de marzo del 2018. Pero además el auditor, claramente quien preparó esto, confundió las operaciones netas de las operaciones brutas. Déjenme darle un ejemplo muy sencillo de cómo podemos entender esto. Pensemos, por ejemplo, que hay una persona que se llama Juan, que solicita 100 pesos a una amiga, Sofía, y lo que hace con estos 100 pesos es depositarlos en su cuenta bancaria. Lo que vemos, si vemos esta pequeña y muy simple hoja de balance de esta persona, tiene 100 pesos de pasivos y 100 pesos de activos, los cuales se cancelan de tal forma que el capital neto de Juan es cero. Ahora, si tiempo después Juan, con los recursos que dejó guardados en el banco, los toma del banco, los retira y le regresa a Sofía el dinero que le había prestado, en realidad lo que va a pasar ahora es que su deuda es cero, sus pasivos son cero y sus activos son cero. Nuevamente el capital contable de Juan se vuelve cero, es decir, Juan no incurrió en ningún gasto al tomar el dinero que ya debía. Eso es exactamente lo que pasó con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, excepto que en lugar de estar hablando de 100 pesos, estábamos hablando de 84.000 millones de pesos, de los cuales 34.000 venían de la Fibra E y 50.000 venían de la cancelación de los bonos en circulación. No hay ningún gasto adicional. Ese dinero había sido tomado de estos bonos y de esas fibras y estaban, como en el caso de Juan, depositados en un banco. Después hay un elemento adicional y esto es un tema de contabilidad financiera muy básica, por lo cual estamos extraordinariamente sorprendidos
cómo algún auditor experimentado, como hay en la Auditoría Superior de la Federación, pudo haber cometido un error. Otro error, que ese sí es un poquito ya más complejo, es el de cómo se calculan los costos cuando tienes gastos ejercidos un año y gastos que se pueden hacer en el futuro. Hay una forma muy clara que los economistas usamos permanentemente, entiendo también los contadores, que es tener el valor presente neto, y es descontar los gastos futuros y ponerlos en su equivalente hoy. Hoy lo que hay de bonos en circulación son alrededor de 4.200 millones de dólares, un poco más de 84.000 millones de pesos a pesos de hoy, muy distinto de la cifra de 168.000 millones de pesos. En cualquier caso, estos son errores claramente marcados, y como yo señalaba, estos errores representan alrededor del 75% de todo lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación. Ahora bien, nosotros entendemos y estamos muy conscientes que siempre en toda auditoría, en cualquier reporte, puede haber discrepancias metodológicas. Si se está tomando la definición del gasto devengado, de gasto comprometido, de gasto presupuestado, de gasto asignado, pero este no es el caso. En el caso del reporte de la Auditoría Superior de la Federación, fueron la no utilización de criterios contables básicos y con criterios financieros extraordinariamente elementales. Eso es difícil de entender proveniente de una institución extraordinariamente experimentada, y por ello nosotros no sabemos muy bien a qué se debe. O hay un problema de preparación básica de quien formuló esto, o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer el reporte. En este sentido, hace unas horas, la propia Auditoría Superior de la Federación dio a conocer un comunicado en el que reconoce que hubo problemas metodológicos y que próximamente podrán aclarar cuáles fueron las características de esos problemas y cuál es una evaluación del costo correcto de la cancelación del aeropuerto. Nosotros estaremos esperando, como muchos mexicanos, el resultado de esta corrección. Yo creo que es una explicación que nos deben a todos. Buenas tardes. Changos bananos. Ahí está. Este es el informe de Arturo Herrera. Me encanta cuando estas explicaciones bueno, les voy a poner un ejemplo. Es como si Pedrito tiene una cuenta. Todo esto lo hizo con los fideicomisos. O sea, cada que hablamos de temas económicos, y creo que debo decir que se me hace una muy buena estrategia de comunicación. Buscar explicar a la gente en términos y con ejemplos mucho más familiares, como una cuenta personal, o sea, temas mucho más cercanos. Se me hace que es una lógica importante el hecho de que se tome esta estrategia de comunicación para hacerle llegar y hacerle entendible a la ciudadanía la información. Ahora, a esto, ¿qué se le suma? Les comparto, ¿no? O sea, nada más para irle sumando, este comunicado del grupo aeroportuario, ¿no? Que se nos hace llegar el día de hoy, es el comunicado número 29, en donde dice aquí el grupo aeroportuario que por la divergencia tan alta en las cifras existe la necesidad de una explicación del sustento metodológico aplicado por la Auditoría Superior de la Federación. El grupo aeroportuario realizará con la auditoría revisión de los resultados del desempeño de la cuenta pública. El costo de cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, calculado por el grupo aeroportuario, representa una tercera parte de lo señalado por la Auditoría Superior de la Federación. En su informe publicado el pasado 20 de febrero, la Auditoría de Desempeño 1394, correspondiente a la revisión de la cuenta pública 2019, el grupo aeroportuario encontró en este análisis pues está esperando una breve explicación, pero en su revisión identifica 3 errores principales que explican más del 75% de la diferencia. 1. La auditoría consideró como gasto el monto de financiamiento no utilizado y disminuido de la deuda original, así como el pago futuro de la deuda remanente por 4.200 millones de dólares. 2. El monto del costo financiero futuro por el pago de los intereses de la deuda presentado por la Auditoría Superior de la Federación es muy superior al calculado por el grupo aeroportuario, lo que puede derivarse de la metodología y los factores de cálculo empleados en cada caso. Finalmente, la auditoría realizada no toma en cuenta los ingresos financieros
por 14.500 millones de pesos, así como los potenciales derivados de la venta del material inventariado y las donaciones realizadas a diversas dependencias del gobierno federal, ambas por 10.000 millones de pesos. Por ello, el Grupo Aeroportuario reitera su voluntad y compromiso de entregar toda la información requerida por la Auditoría Superior de la Federación para no dejar lugar a dudas sobre el costo de la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Este es el documento que emite el Grupo Aeroportuario. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, lo explica mucho más, menos técnico más bien, y para solamente aderezarles el tema y ponerle la cereza que corresponde a este chile, la auditoría depende de la Cámara de Diputados. Hay un comité de vigilancia de la auditoría, de supervisión, y ellos van a revisar la auditoría, ¿no? Van a sentarse con ellos y van a hacer una revisión de la propia Auditoría Superior de la Federación. Esto para ver qué es lo que pasó, en dónde estuvo la falla, dónde estuvo el error. Les repito, el auditor sale a decir una cosa, pero el informe dice otra. Entonces, ¿quién está trabajando en la auditoría? ¿Quiénes están en la Auditoría Superior de la Federación que pudiéramos pensar que lo hicieron a modo para generar ese tipo de golpeteo? ¿Quiénes podríamos pensar que están en la Auditoría Superior de la Federación o quizás que sean pasantes, que no tuvieran mayor conocimiento de cómo realizar la auditoría y que por ahí estuviera, que aplicaran un mal criterio? Son varias opciones las que se pueden poner sobre la mesa, pero en particular necesitamos respuestas. La auditoría acepta que cometió un error. Dice el auditor que nunca hubo ningún tema con la Secretaría de la Función Pública, reculan en ambos señalamientos que fueron de los más cuestionados, pero todavía falta que se nos informe qué otra cosa estuvo mal, o en su caso, que las dependencias que fueron señaladas, como por ejemplo la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Bienestar, que hubo algunos temas ahí con los programas sociales implementados el primer año, que subsanen y que entreguen las cuentas o que rindan información sobre si es que estaban enterados de estos errores, si no, si cómo los corrigieron, cómo no los han corregido, etcétera. Tienen que informar. La auditoría efectivamente es vinculante. ¿Qué hace la auditoría? Pues te va a decir, a ver, esto es lo que está pasando, necesito que mejores en A, B, C, D, F, G. Digamos que en vez de decir errores, dicen que son áreas de oportunidad. Entonces, estas áreas de oportunidad tienen que subsanarse para mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado. Eventualmente, si esto no se subsana y encuentran que hay una probable responsabilidad que va más allá de una llamadita de atención muy vinculante, es cuando procederá la denuncia. Pero ojo, la denuncia de la Auditoría Superior de la Federación, como ya les he dicho como 1000 veces en este espacio, no son tantas. Es la propia dependencia la que debería de denunciar, ¿no? Si hay un tema en bienestar, tiene que denunciar bienestar porque es la afectada, derivado a que le falte el recurso a esa dependencia. Entonces, es ahí donde viene el tema de hay que promover la denuncia y pues estaremos esperando a ver si de puritita casualidad, pues tenemos a la auditoría corrigiendo, explicando, y tenemos también a las secretarías subsanando estas áreas de oportunidad que le señaló la Auditoría Superior de la Federación, que no fueron ni desmentidas ni corregidas.